Listo, vamos a continuar, vamos a estar en el estudio del templo todavía. Voy a hablar sobre la construcción, todas las partes el orden que se hizo la construcción, contar los detalles que nos muestra el Señor en su palabra, que no es por casualidad que estén ahí, tiene un propósito. Todo lo que el Señor hace tiene un propósito, y cada cosa que pone tiene alguna explicación, así a veces no la conozcamos, no la entendamos, pero todo lo hace con una razón de ser. Así que voy a compartir con ustedes algunos de los detalles de la construcción del templo, y después cerramos con una serie de videos para que fortalezcamos en forma visual qué era la que componía cada parte del templo. Así que vamos a iniciar, como toda construcción, a través de la base, cómo el Señor diseñó esto. Sabemos que eso fue un plan del Señor, no fue una cuestión de David. David ya había dicho que todas las cosas se le había dado el propio Señor para construir su casa. Así que vamos a empezar por las bases, como empieza toda construcción. Y vamos a Primera de Reyes 6:37 al 38. Dice: los cimientos del templo del Señor se habían echado en el mes de Sif del 4º año del reinado de Salomón, y en el mes de Bul del año 11º, es decir, en el mes 8º de ese año. Se terminó de construir el templo siguiendo al pie de la letra todos los detalles del diseño. 7 años lo llevó a Salomón la construcción del templo. Así que, como vemos aquí, todo se inicia con los cimientos que el Señor estipuló. Y esa es la base de todo. Estos días hemos hablado precisamente de las raíces, del fundamento como tal. Así que esto también nos refuerza esta enseñanza que el Señor ha tenido estos días. Primera de Reyes 5:17 dice: para echar los cimientos del templo, el rey mandó que sacaran de la cantera grandes bloques de piedra de la mejor calidad. El versículo 10 nos dice: para echar los cimientos se usaron piedras grandes y de buena calidad. Unos medían más de 4 metros y otros más de 3. Y aquí empezamos a ver la magnitud de estas piedras. Todavía hay vestigios de ellas. Son piedras supremamente grandes. Y esto nos permite también explicar el convenio que pudo haber hecho, el acercamiento que tuvo Salomón con Egipto. Sabemos que en Egipto tenían grandes experiencias, precisamente este tipo de construcciones y el manejo de estas grandes piedras. Y es una de las razones que se explica por qué él buscó el apoyo de Egipto. Fue una alianza que hizo con Egipto y se casó con la hija del faraón para que precisamente hubiera ese compromiso de apoyo en la parte de ingeniería para echar estas piedras para el cimiento del templo. Isaías 18:16 dice: por eso dice el Señor omnipotente, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. Y esto precisamente es una profecía mesiánica que tiene que ver con el cimiento más fino, más fuerte, que es el propio Señor Jesucristo. Él, como vemos, esto es lo que representa este templo, y Él es la base, es la piedra probada, como dice, la piedra más fina, de mejor calidad, para que soporte toda la estructura de su iglesia. Así que esto tiene que ver con Él, y como digo, no puede ser diferente su templo, en donde las piedras eran de gran magnitud y de muy buena calidad para sostener todo el templo. Primera Corintios 3:11 nos dice: porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Así que, así como en el templo, en nuestra vida no puede haber un fundamento diferente que no sea Jesucristo para que las cosas se soporten y se mantengan. Ahora vamos a la estructura externa, que el Señor, es interesante cómo también diseñó el templo de afuera hacia adentro. Empezaron a construir toda la estructura de afuera para después terminar en lo interno. Y todo esto tiene un propósito y una razón de ser. Así como nuestra vida también, tenemos que empezar a cambiar también todo de afuera para que llegue la palabra al centro de nuestro corazón y empiece una transformación interna. La estructura externa, entonces, Primera de Reyes 6:2 nos dice:
el templo que el rey Salomón construyó para el Señor medía 27 metros de largo por 9 metros de ancho y 13,5 metros de alto. Aquí vemos rápidamente en un templo, en un plano, perdón, las dimensiones del templo. Esto es la parte central, pero se empezó a construir precisamente la parte externa del templo, estas paredes de afuera. Nos dice versículo 3, el vestido de la nave central del templo medía también 9 metros de ancho por el frente del templo, sobresalía 4,5 metros. Esto es lo que se refiere al vestíbulo, que era más ancho y sobresalía 4,5 metros, lo que por fuera de lo que es el templo. El versículo 4 y 5 nos dice, Salomón también mandó colocar en el templo ventanales de celosías alrededor del edificio y contra las paredes de la nave central y el santuario interior. Construyó un anexo con celdas laterales. Aquí podemos ver un ejemplo más o menos cómo estaba distribuido el templo. Esto es lo que sobresalía y aquí vemos los ventanales que le puso al templo. Esto es diferente. Después lo vamos a ver en unas explicaciones. Tiene que ver, es una de las diferencias que hay con el tabernáculo en el desierto. Primera de Reyes 6:6 dice, el piso inferior del anexo medía 2,25 metros de ancho, el piso intermedio 2,70 metros y el piso más alto 3,15 metros. Salomón había mandado hacer salientes en el exterior del templo para que las vigas no se empotraran en la pared misma. Así que vemos aquí que el templo tenía un área donde tenía 3 pisos de altura y estos, como digo, no soportaban el peso, sino que hacían unos salientes para que no ninguna viga pudiera estar dentro de las paredes del propio templo o invadir el propio templo. Aquí vemos más o menos cómo la distribución, vemos aquí la parte, cómo rodeaba en la parte lateral el acceso a los pisos de arriba. El versículo 8 dice, la entrada al piso inferior se hallaba en el lado sur del templo. Una escalera de caracol conducía al nivel intermedio y a la planta alta. Esto es aquí por la parte externa, como vemos aquí en esta gráfica. Ezequiel 42:13 dice, el hombre me dijo, las habitaciones del norte y del sur que están frente al patio son las habitaciones sagradas. Allí donde los sacerdotes que se acercan al Señor comerán las ofrendas más sagradas. Allí colocarán la ofrenda de cereal, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, porque el lugar es santo. Entonces, como vemos aquí, es cómo se refiere, cómo son los pisos que tenía alrededor del templo. Y también habían unas habitaciones, unas al lado norte y sur, que eran precisamente para guardar todas las ofrendas, y esto no podía ingresar al templo porque esto era un lugar que solamente entraban los sacerdotes. Nadie podía entrar allí a colocar sus ofrendas dentro del templo, sino tenían que ir a las afueras del templo. Primera de Reyes 6:12-13. Ya que estás construyendo este templo, quiero decirte que si andas según mis decretos y obedeces mis leyes y todos mis mandamientos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre David. Entonces viviré entre los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Y hago esta aclaración precisamente porque no podemos decir que porque la casa estaba muy bonita o estaba muy adornada, el Señor vivía ahí. Siempre la obediencia es lo que hace que el Señor viva, como hablábamos ayer. Si no hay obediencia, no hay santidad. El Señor no puede habitar en un lugar que esté contaminado. Así que todo el Señor lo diseñó, hizo su casa, pero ante todo, como vemos, dice, aunque hayas construido este templo, quiero decirte que si no andas según mis decretos, pues no voy a habitar en medio de ti. Pero si lo obedeces y lo cumples, yo voy a cumplir mi promesa de habitar en este lugar. Entonces, eso es importante que siempre lo tengamos claro. Así, eso tiene que ver con nuestra vida también. Así nos adornemos mucho por fuera, nos queremos mucho nuestro físico. Si el lugar no es santo, Él no puede habitar dentro de nosotros. Primera de Reyes 6:14-22. Vamos a la estructura interna
Y aquí vienen las partes más importantes, podríamos decir, del templo. Cuando Salomón, primera Reyes 6, 14 al 22, dice, cuando Salomón terminó de construir la estructura del templo, revistió las paredes interiores con tablas de cedro, artesonándolas desde el piso hasta el techo. El piso lo recubrió con tablones de pino. En el santuario interior, al fondo del templo, acondicionó el lugar santísimo, que es lo que ven aquí al fondo de esta gráfica, recubriendo el espacio de 9 metros con tablas de cedro desde el piso hasta el techo. Frente al lugar santísimo estaba la nave central, la cual medía 18 metros de largo, que es esta parte de acá. El interior del templo lo recubrió de cedro tallado con figuras de calabazas y flores abiertas. No se veía una sola piedra, pues todo era de cedro. Salomón dispuso el lugar santísimo del templo para que se colocara allí el arca del pacto del Señor. El interior de este santuario, que medía 9 metros de largo por 9 metros de alto, lo recubrió de oro puro. También lo recubrió de cedro el altar. Además, Salomón recubrió de oro puro el interior del templo y tendió cadenas de oro a lo largo del frente del lugar santísimo, el cual estaba recubierto de oro. En efecto, recubrió de oro todo el santuario interior y asimismo el altar que estaba delante de este. Y aquí vemos lo que esto significa, lo que demuestra esto, como vemos que hay una estructura de piedra que sostiene todo alrededor, después le pone cedro, pero ni se ven las piedras porque el cedro lo cubre, ni las piedras, ni el cedro después se ve porque lo cubre de oro. Y esto vamos a ver más adelante, que todo tiene un significado. Lo cierto es que cuando se entraba a este lugar es completamente de oro puro, absolutamente puro todo lo que el Señor hizo dentro de este santuario, dentro de este lugar, que solamente, vuelvo, insisto, solamente podrían entrar aquí los sacerdotes, que es la zona principal o la nave central, pero el lugar santísimo, que era más elevado, solamente podría entrar el sumo sacerdote y entraba una vez al año a este hermoso lugar. Juan 1, 4, 5 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirlas. Y esto lo pongo aquí precisamente haciendo referencia a que todas las cosas que están dentro del templo y el templo mismo representa a Jesucristo. Como vemos, esto siempre estaba iluminado a través de estos candelabros. Vamos al final a ver la cantidad de candelabros que había dentro del templo, pero se pueden imaginar lo que esto reflejaba, porque ni el cielo ni la piedra reflejaba la luz, sino que toda la cubierta de oro hacía que reflejara la luz y siempre estuviera completamente iluminado este lugar a través de las velas que mantenían encendidas con el aceite que también el Señor mandaba preparar para estos candelabros. Así que adentro siempre había luz, permanentemente las 24 horas siempre estaba iluminado y todo reflejaba por el oro que tenía. Vamos al lugar más importante de todo el templo, que es el lugar santísimo. El Salomón, en 1 Reyes 6:20, dice, Salomón dispuso el lugar santísimo del templo para que se colocara allí el arca del pacto del Señor. El interior de este santuario, que medía 9 metros de largo por 9 metros de alto, lo recubrió de oro puro y también recubrió de cedro el altar. Entonces vemos aquí, como les decía, es un lugar más elevado que el resto del templo. O sea, esta es parte de los 3 niveles que tiene. Y aquí en este lugar, al fondo, de 9 metros por 9 metros, el texto original habla en codos, como ven aquí, pero esto es lo que significa los diámetros que tenía. Esos 9 metros de ancho eran 20 codos y de alto eran 14 metros o 30 codos. Este es el lugar santísimo que era lo más central de todo el templo. Versículos 23 y 27, y Salomón mandó esculpir para el santuario interior 2 querubines de madera de olivo.
cada uno de los cuales medía 4,5 metros de altura, o sea, la mitad casi de la altura del lugar santísimo. De punta a otra, las alas extendidas del primer querubín medían 4,5 metros, es decir, cada una de sus alas medía 2 metros con 25 centímetros. Y las alas del segundo querubín... ¿Perdón? Dice las del segundo querubín. Perdón. Las alas del segundo querubín también medían 4,5 metros, pues los dos eran idénticos en tamaño y forma. Cada querubín medía 4,5 metros de altura. Salomón puso los querubines con sus alas extendidas en medio del recinto interior del templo. Con una de sus alas cada querubín tocaba una pared, mientras que sus otras alas se tocaban en medio del santuario. Luego Salomón recubrió de oro los querubines. Entonces, como vemos, más o menos está la figura que se podría ver al entrar al lugar santísimo, donde están los dos querubines que en su centro tocaban sus alas y en las alas externas tocaban las paredes, y esto cubría completamente el lugar donde estaba el arca del pacto. Segunda de Crónicas 3:8 nos da otro detalle. Dice: Salomón hizo también el lugar santísimo, el cual medía lo mismo que el ancho del templo, es decir, 9 metros de largo y 9 metros de ancho. Lo recubrió por dentro con 23 toneladas de oro fino. Este lugar solamente tenía 23 toneladas de oro fino. Después les voy a pasar unos videos donde precisamente podríamos decir cuánto costaría eso hacerlo hoy. ¿Cuántos millones de dólares cuestan 23 toneladas al precio del oro actual? Primera de Reyes 6, 21, 25. Más o menos esta es la apariencia que podría tener el templo. Dice: para la entrada del lugar santísimo, Salomón hizo puertas de madera de olivo con jambas y postes pentagonales. Sobre las dos puertas de madera de olivo talló figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, y todas ellas las recubrió de oro. Asimismo, para la entrada de la nave central hizo postes cuadrangulares de madera de olivo. También hizo 2 puertas de pino, cada una con 2 hojas giratorias. Sobre ellas talló figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, y las recubrió de oro bien ajustado al relieve. Como ven, aquí vemos más o menos cómo serían las puertas internas, que eran básicamente giratorias, como dice ahí, o de vaivén. Aquí la interna lógicamente era más pesada, de un material de cedro más pesado que la puerta externa, porque aquí a esta área estaban los sacerdotes, pero no, aquí esta parte ya era más reservada, así que el tráfico era menor. Segunda de Crónicas 3:8, perdón. Segunda de Crónicas 3:14, perdón. La cortina, que es la que separaba el lugar santísimo, la hizo de púrpura, carmesí, escarlata y lino, y sobre ella mandó bordar querubines. Entonces vamos a ver aquí cómo se ve en la cortina, que es la que separaba el lugar santísimo. Siempre había esa cortina y los sacerdotes tenían que entrar básicamente postrados, entraban por debajo de la cortina el sumo sacerdote a este lugar. Segunda de Crónicas 4:9 nos dice: edificó el atrio de los sacerdotes y el atrio mayor con sus puertas, las cuales recubrió de bronce. Entonces, como vemos, los atrios de los sacerdotes quedaban fuera del templo. Aquí vemos como el templo, y aparte lo que está fuera lo recubrió de bronce, la parte exterior. Todo era en oro, pero la parte exterior era de bronce. Aquí donde están los cuartos de las ofrendas, aquí alrededor de esto. Y la gente puede entrar hasta este lugar, básicamente el público, y aquí solamente pasaban estar como la antesala, los sacerdotes, era el atrio de los sacerdotes, y aquí era el atrio del público. Primera de Reyes 6:29. Sobre las paredes que rodeaban el templo, lo mismo por dentro que por fuera, talló figuras de querubines, palmeras y flores abiertas.
Vemos como estaban todas las paredes de afuera también decoradas, no eran las paredes lisas, sino que tenían un recubrimiento también, eran talladas, o sea, el trabajo artesanal de esto eran bastante elevado, eran grandes profesionales en este tallado. Así que todo lo hizo con querubines y palmeras, que en cierta manera los querubines siempre han representado la santidad, como lo menciona en Isaías 6, 1 al 3. Dice, el año de la muerte del rey Usías vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, y con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Y esto básicamente nos muestra como en esta visión, cómo permitió el Señor que viera lo que era el trono del Señor en los cielos, y que siempre estaba rodeado de serafines cantando esto, recordando la santidad del Señor, y que no puede acercarse a él nada que no sea santo. Entonces, de alguna manera esto era representar que el templo del Señor era completamente santo, y tocaba también estar, para acercarse a él tenía que estar en santidad, y esto era como avisos como de advertencia, podríamos decir, o de recordación, para que todo el que se acercara al templo y viera los serafines recordara que había que entrar, a llegar en santidad a este lugar. Juan 2:13 también habla de las ramas, que es algo muy significativo del gozo. Siempre que utilizaban ramas era por asuntos de gozo. Así que eso también mostraba en las paredes el gozo que debe estar, acercarse a la presencia del Señor. Juan 12:13 nos deja ver esto cuando dice, tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Entonces, así, en situaciones especiales, utilizaban estas palmas para celebrar, y así lo hicieron cuando Jesús llegó a Jerusalén, precisamente antes de que lo crucificaran. Son las cosas paradójicas que a veces pasan de la celebración, pasaron después a la tristeza de ver cómo crucificaban al Señor Jesucristo. Después vamos a los enseres, a las partes de los elementos, entrando rápidamente. Primera Reyes 7, 48, 49, dice, entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Entonces, como vemos, este templo tenía 5 candelabros, 5 menorás, podríamos decir, de cada lado. También eso diferencia del tabernáculo, que solamente había uno. Y todos los elementos que habían para los panes también presentaban a cada una de las tribus de Israel. Estaban a través de todo el atrio, la nave central del templo, y todo absolutamente era de oro puro. Como les decía, todo siempre permanecía iluminado, y esto nos muestra también lo que representa ahí la presencia del Señor, que, como digo, en él nunca la luz se extingue, siempre domina las tinieblas. O sea, este lugar nunca estaba en oscuridad en ningún día del año en su interior, y todo brillaba, porque todo estaba precisamente hecho de oro para que reflejara eso. Entonces, Juan 8:12 nos dice, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También el pan presentado en él también dice, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Estos eran los elementos básicos que nunca podían faltar en el templo, y como vemos, allí también está representado Jesús, que es el pan de vida. También las puertas y las columnas, todo, absolutamente todo tiene que ver con el Señor Jesús. Entonces vamos a la parte ya más externa, como digo, vamos primero lo de afuera, y curiosamente hay un dato interesante acá. Lo último que se hizo fueron las columnas de la entrada, y pues vamos a entender un poco por qué esa fue la parte final.
Primera de Reyes 7:15 dice, Hiram fundió 2 columnas de bronce, cada una de 8 metros de alto y 5 metros y medio de circunferencia, medidas a cordel. Las columnas que hizo remataban en 2 capiteles de bronce fundido que medían 2 metros con 25 centímetros de alto. Entonces, como vemos aquí, cada una de ellas medía 8 metros 8 metros y 5 metros de alto. Perdón, 8 metros de alto y 5 metros y medio de la circunferencia. Entonces, podemos imaginar el tamaño, el grosor de estas columnas que hicieron a la entrada del templo. Estas columnas tenían un nombre. Dice, cuando Hiram levantó las columnas del vestíbulo de la nave central, llamó Jaquín a las columnas de la derecha y Boaz a la de la izquierda. El trabajo de las columnas quedó terminado cuando se colocaron la parte superior, las figuras en forma de azucenas. Hizo también una puente circular de metal fundida que medía 4 metros y medio de diámetro y 2 metros con 25 centímetros de alto. Esta fue lo último que se hizo, que estaba en la parte exterior del templo y que iba estas tabazas y figuras de bueyes también aquí alrededor de ese lugar donde se bañaban los sacerdotes antes de entrar. Yo sé que toda esta información es bastante pesada, básicamente la quería nombrar para que viéramos el detalle, lo que el Señor hizo para su templo, pero absolutamente cada una de esas cosas, me decía, tiene una razón de ser. Hay muchas explicaciones de eso que vamos a entrar ahorita en detalle. Solomon's temple stood in Jerusalem for almost 400 years. It was the crown jewel of Jerusalem and the center of worship to the Lord. Almost half of the Old Testament writings took place during the time when Solomon's temple was still standing. Understanding the significance of its location, history, and design can greatly add to one's reverence for one of the most holy places in the world. The city of Jerusalem is located in an area of 3 major valleys, the Hinnom, the Central or Tyropoeon, and the Kidron Valley. The mountain range between the Central and Kidron Valley is called Mount Moriah. The peak of the mountain is a large protruding flat rock, which is now located under the dome of the rock. According to Genesis 22:2, Abraham was commanded to sacrifice Isaac in the region of Moriah, connecting the Temple Mount with this significant event. At the time of King David, the area of Jerusalem was controlled by the Jebusites, the city only occupying the southern part of the central ridge. When David captured the city in about 1000 BC, he made Jerusalem his capital. David then moved the Ark of the Covenant to Jerusalem and began preparations for building a permanent structure to replace the portable tabernacle of Moses that had been used for over 400 years. With the ancient city of Jerusalem being fairly small, David purchased the threshing floor of Araunah the Jebusite so he could expand the size of the city. Being higher than the city of David, the hilltop would make a beautiful place to build the temple of the Lord. Under the reign of David's son, King Solomon, the temple construction began. After 7 years of construction in about 960 BC, Solomon finished building the temple, most likely built over this same protruding rock of Mount Moriah. Solomon also built himself a new palace just south of the temple and expanded the walls of the city up towards the peak of Mount Moriah. The Temple of Solomon was modeled after the Tabernacle of Moses. Because of the many similarities between the Tabernacle and the Garden of Eden, many scholars believe that the Garden of Eden was the prototype for the Tabernacle, and thus later temples. According to Jewish tradition, Eden was located on a hill, with the tree of life and the tree of knowledge of good and evil at the center of the hill. The Bible teaches that when Adam and Eve transgressed and partook of the forbidden fruit, they were cast out towards the east. Cherubim and a flaming sword were then placed at the east entrance to prevent them from partaking of the tree of life, as they would then live forever in their sin.
In order to return back into the presence of God, Israel had to symbolically retrace the steps of Adam and Eve, passing the cherubim and re-entering the garden in a westward direction. The tabernacle was set up in the same east-to-west progression, seeming to replicate the Garden of Eden. The tabernacle was divided into three main courts: the outer court, the holy place, and the Holy of Holies. The outer court represented the fallen world, while the inner courts represented a more sacred and holier way of life. In essence, as the priest, who represented all of Israel, progressed through the tabernacle, or temple, he left the world to enter a more holy state, and then was enabled to re-enter the presence of the Lord, passing the angels, or cherubim, who were embroidered on the veil. Solomon's temple replicated the same three-level progression, doubling the floor plan size of the tabernacle sanctuary for the temple structure. As one approached the Temple of Solomon, the first thing noticed was the brazen altar of sacrifice. The altar was 20 cubits long and wide and 10 cubits high, a cubit being the length from the elbow to the tip of the longest finger, or about 1.5 feet. On the four corners of the altar were four horns often representing power. This is where the sacrificial animals were burned, representing the future sacrifice of the Savior Jesus Christ. On the southeast side of the temple was the molten or brazen sea, which rested on the backs of 12 oxen, 3 pointing in each of the cardinal directions. In ancient times, oxen represented strength, and the number 12 often represented the 12 tribes of Israel. Water from the larger brazen sea was poured into 10 bronze water basins on both sides of the temple, which could then be wheeled around the outer court for various washing and cleansing rituals by the priests. Around the south, west, and north sides of the temple were 3 floors of chambers or storage rooms. The inside wall of the chambers was stepped so as to create a ledge where the timbers of the floors could rest. The storage rooms were accessed by a door on the south side of the temple, with wooden ladders going up into each of the floors. At the front of the temple were 2 large bronze pillars that flanked the porch. The pillar on the left was named Boaz, and the pillar on the right was named Yakin. The tops were decorated with lily flower petals and pomegranates. Pomegranates were a sign of prosperity and posterity because of their many seeds, and were also found on the bottom hem of the clothing of the high priest. The main temple doors were made of 2 large bifolding doors covered in gold with cherubim, palm trees, and open flowers. The Bible describes the doorframe as being a 4th part of the wall, which most scholars believe means that the door had 4 stepped frames. The interior doorway of the Holy of Holies was similar, except having 5 frames instead of 4. The priests who represented Israel were the only ones allowed into the inner temple. This means that Israel only could enter through being represented by the priests. Once you entered the main doors, you entered the holy place, a large room 40 cubits long, 20 cubits wide, and 30 cubits tall. The room was overlaid with gold and decorated with cherubim, palm trees, and open flowers, possibly alluding to the beauty of the Garden of Eden. The room was lit by 10 large menorahs, 5 on each side of the room, that were constantly burning, and narrow windows on each side of the top of the room. On the right side of the room was located the table of showbread, which had 12 large flat pita-like loaves. The priests ate and then replaced the showbread every Sabbath, similar to our weekly partaking of the communion or sacramental bread. Breaking bread and sharing a meal with someone in ancient times represented that you were at peace with them and was a sign of brotherhood, love, and forgiveness. Directly in front of the Holy of Holies was the altar of incense. The altar was similar to the altar of sacrifice in that it had a square footprint and also had 4 horns, 1 on each of the corners. However, on the altar of sacrifice was burned the flesh of animals, while upon the altar of incense burned a sweet combination of incenses.
The incense burning before the veil of the temple represented the prayers of the saints ascending to God before the veil, a reminder that before we can enter God's presence, our lives, prayers, and actions must become a sweet savor unto the Lord. Only the high priest was able to enter the Holy of Holies, and only on one day a year, the Day of Atonement. Before entering, the high priest passed through a beautifully embroidered veil woven from purple, red, blue, and white threads. The colors were the same as used in the ephod and breastplate of the clothing of the high priest, minus the gold thread. Embroidered on the veil were cherubim, who symbolically guarded the dwelling place of God. As the high priest passed through the veil, he had to pass these angels, who, like in the Garden of Eden, guarded the way back to the presence of the Lord. Upon entering the Holy of Holies, you would find that the room is in the shape of a perfect cube, being 20 cubits wide, long, and tall. The walls were likewise overlaid with gold and decorated with cherubim, palm trees, and open flowers. 2 large cherubim flanked the Ark of the Covenant, which was in the center of the room, with their wings stretching from one side of the room to the other. This room is where the presence of the Lord would dwell, and represented the final goal and destiny of all Israel. Solomon's temple was not only a landmark for the city of Jerusalem, but more importantly, the dwelling place of the Lord. The layout represented Israel's progression back into God's presence and was designed to teach Israel that it was only through the infinite sacrifice of the sinless Messiah that they could once again enjoy the presence of the Lord. A sacrifice that would be performed on a cross only a short distance from this holy mountain. Si pudieras volver atrás a la ciudad de Jerusalén durante los tiempos bíblicos, lo más grande que verías sería el templo. Este hermoso edificio fue diseñado por el rey David y construido por el rey Salomón, y ellos creyeron que era el hogar del Dios del universo. Espera, yo pensaba que el hogar de Dios estaba en el cielo. Pues el punto de este templo terrenal es que es el lugar que se interconecta con el hogar celestial de Dios, el templo donde Dios vive y reina sobre toda la creación como rey. Genial, pero ni aun Salomón, quien construyó el templo, pensaba que sería suficiente como para contener al Dios del universo, ¿cierto? Claro, ese edificio solo era un símbolo y señalaba al hecho de que toda la creación es el templo de Dios. Y de eso se trata la primera página de la Biblia, en Génesis 1. ¿En serio? ¿Dice que la creación es el templo de Dios? Bueno, no tiene que decirlo, la trama bíblica completa lo muestra. En Génesis 1, en una serie de 7 días, Dios crea con su palabra un mundo ordenado a partir de un desierto oscuro. Entonces, en el 7º día, la presencia de Dios llena la creación según Él descansa y reina. De manera similar, el tabernáculo y luego el templo fue construido y dedicado con una serie de 7 discursos en 7 días. Después de lo cual, el sacerdote o el rey podría descansar y reinar en la presencia de Dios. Ah, entonces Dios quiere morar en toda la creación. Ella es como si fuera su templo. Exacto. Ahora pasa a la página y en Génesis 2 tenemos otro retrato de la creación. Este se enfoca en la tierra y en el centro de la tierra está esta región llamada Edén, que en hebreo significa deleite. Y en el centro del deleite, Dios planta un jardín donde Dios y la humanidad viven juntos. Y es por eso que el templo fue modelado como si fuese un jardín. Lleno de imaginería en oro y flores, la menorá simbolizaba el árbol de la vida. Es el lugar donde Dios mora con su pueblo. Oh, ya comprendo. Y escucha esto, en el templo, los sacerdotes israelitas y los levitas debían labrar y guardar el templo en la presencia de Dios. Y esta es la misma descripción que Dios le da a la humanidad en el Edén. Así que los primeros humanos fueron los primeros sacerdotes. Pero en vez de reinar con Dios, ellos quisieron reinar bajo sus propios términos y fueron expulsados del jardín templo. Y al igual que Adán y Eva, los líderes de Israel también quisieron reinar bajo sus propios términos, y ellos
también fueron expulsados. El templo fue destruido y esto les dejó pensando, ¿acaso abandonó Dios a Israel? ¿Traerá Dios una nueva creación? Pues los profetas bíblicos anticiparon el día cuando Dios crearía un nuevo templo con un nuevo sacerdocio. Ahí será cuando la presencia de Dios llenaría toda la creación. Y cuando los israelitas regresaron a la tierra, ellos reconstruyeron el templo. Pero ese templo no resultó ser lo que los profetas esperaban. De hecho, los profetas posteriores dijeron que este templo era corrupto y sin esperanza. Así que continuaron esperando la llegada del templo final. Y es así como llegamos a la historia de Jesús. Jesús dijo que a través de él, la presencia y el reinado de Dios entrarían en nuestro mundo de una nueva manera, y se presentó a sí mismo como un nuevo tipo de sacerdote. Pero Jesús no era un sacerdote, y él no trabajaba en el templo. Así es, Jesús dijo que la presencia de Dios, su descanso y su reinado estaban llenando el mundo a través de su vida, su muerte y de su resurrección. Jesús estaba diciendo que él era el verdadero templo, y este nuevo templo se expandiría hasta incluir a toda la creación. Esto no es poca cosa. Y él diría más. Luego de su resurrección, Jesús dijo que la presencia de Dios vendría y moraría entre sus seguidores, de manera que ellos se convertirían en pequeños templos. Comunidades de personas donde Dios descansa y reina. Exactamente. Esta es la visión bíblica de la iglesia, la cual es descrita como un templo. No un edificio, sino un pueblo. Sí, como cuando Pedro dice, ustedes son piedras vivas, edificadas como un templo para que en él more el Espíritu de Dios. Así que al final de la historia bíblica, ¿volveremos a tener un templo físico? Bueno, no exactamente. Lo que vemos es un templo cósmico renovado, como en Génesis 1. Y esta nueva creación no necesita un edificio como templo, porque a través de Jesús, toda la creación es ahora el lugar donde Dios descansa y desde donde reina sobre el mundo por medio de su pueblo. El tabernáculo en el Voy a pasar a este último video. Es un poco controversial, podemos decir. Es de los únicos comentaristas que hace referencia a este tema. Así que yo simplemente lo comparto para tener la información, que es interesante de todos modos, de cómo tienen que ver algunos de los capiteles y el tema del lugar santísimo, que espero que sea de interés de todos. Así que voy a compartirlo rápidamente. desierto medía 30 el arca por medio de 4 sacerdotes levitas. Dentro del arca están las tablas de piedra, y cuando el arca fue puesta en el templo de Salomón, eso es todo lo que contenía. El pacto, es decir, los 10 mandamientos, el pacto eterno de Dios con su pueblo. Encima del arca está el propiciatorio, o una tapa para el arca. Ustedes han visto un par de ilustraciones diferentes en Estados Unidos. Hay docenas diferentes de modelos en Israel. Pero ahora que el arca fue encontrada, cuando sea revelada les podemos mostrar cómo era. Primero que nada, la tapa o el propiciatorio calza perfectamente sobre el arca. Y los ángeles, en lugar de estar arrodillados por encima del arca, están de pie, con la tapa o el propiciatorio literalmente adherida a ellos. Y ustedes ven que cuando están de pie, literalmente son el apoyo, de modo que el propiciatorio nunca tocaría el suelo. Robert Benbow, judío británico, fabricante y descendiente de fabricantes de armas. Benbow, o hijo de Bow, quien tiene la espada de Salomón. La espada de Salomón fue fabricada por sefarditas o judíos españoles, y en el mango muestra el arca del pacto, con los ángeles de pie a cada extremo del arca del pacto, con sus alas traseras extendidas sobre la parte del atrás del arca, unidas una con la otra, lo que literalmente forma, como pueden ver, el respaldar del trono de Dios. Sus alas forman como el respaldar del trono. Es literalmente el trono de Dios sobre la tierra. Cuando Dios le dijo a Moisés que le hiciera exactamente como yo le digo que la haga, entonces dijo, si lo haces así,
me voy a reunir contigo cara a cara sobre el propiciatorio y hablaré contigo allí. Entonces Moisés se situaba delante del arca del pacto, la gloria de Dios caía sobre el arca del pacto y ahí entraba en comunión con Dios. Era delante del arca del pacto que cada año el sumo sacerdote en el día de expiación se presentaba delante del arca llevando un recipiente con brasas lleno de incienso tomado del altar del incienso, y el humo subía y completamente cubría el propiciatorio de modo que el sumo sacerdote no fuera cegado o matado. Entonces la nube de incienso cubría el propiciatorio y el sumo sacerdote se presentaba delante del arca del pacto, luego rociaba la sangre en el lado derecho o el extremo oriental del arca del pacto, siempre sobre el extremo oriental del arca del pacto. Durante miles de años, siempre sobre el lado este, nunca en el extremo oeste. ¿Por qué? Nadie podía responder eso, pero cuando el sumo sacerdote se presentaba frente al arca del pacto, no le desobedecía a Dios. Tenía que seguir sus instrucciones al pie de la letra porque era una práctica, un oráculo viviente que el sumo sacerdote se le había mandado que ejecutara, y se hacía solo un día, en el día más solemne, el del año Yom Kippur, en el cual aún hasta el día de hoy nunca comemos, no bebemos, no nos lavamos los dientes, ni siquiera nos enjuagamos la boca en ese día. Durante 24 horas simplemente ayunamos y afligimos nuestras almas ante el Señor. Es una fiesta que tendrá un cumplimiento futuro. Ahora, quiero llevarlos al templo de Salomón, porque fue Salomón quien lo construyó para que habitara el arca de Dios. El arca descansaba en ese lugar. El domo de los espíritus está justo sobre la piedra donde está el lugar santísimo. Ahora quiero llevarlos allí para que vean esto. Esta es una vista desde arriba conforme se mira hacia la base. Ustedes verán las piedras sobre la cual está el domo de los espíritus. No está adherida a ella. Ustedes ven los pilares, las columnas allí, y quiero que vean una representación de... ¿Pueden ver el domo de los espíritus? Voy a quitar el domo y ven las 8 columnas. Quito las columnas y ven las piedras de la base. Quito la base y ahí tienen una piedra cuadrada con 4 guías que la aseguran en su lugar. Eso es lo que estaba en el templo de Salomón, justo en el centro, en el lugar santísimo. Y esta es su posición en relación con las piedras de la base que se han encontrado en el monte del templo. Ahora, para entender esto, vamos a las Escrituras. Esto fue antes de que empezara la construcción del templo de Salomón. Dice que Salomón formó una alianza con Faraón, rey de Egipto. La palabra alianza en hebreo indica un acuerdo secreto que tiene que quedarse entre familia. Por eso es que se requería que hubiera un matrimonio para mantenerlo como parte de los secretos de familia. Por eso es que Salomón tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David hasta que él terminara de construir su propia casa y la casa del Señor. Cada vez que se menciona su matrimonio con la hija de Faraón, habla de él con respecto a la construcción del templo. Eso es una clave muy importante porque esta alianza que hizo con Faraón, rey de Egipto, se debió a que la única maquinaria conocida en ese tiempo era la palanca. Y los egipcios eran expertos en construir usando la palanca y la tecnología del sistema hidráulico de arena. Por eso fue que Faraón hizo un trato con Salomón y Salomón se casó con los secretos de familia de la casa de Egipto. El tabernáculo en el desierto medía 30 codos por 10 codos y el lugar santísimo medía 10 codos por 10 codos, mientras que el templo medía 60 codos por 20 codos. Salomón lo hizo mucho más grande, 4 veces más grande que el tabernáculo del desierto. ¿Por qué? Debido a lo que estaba construyendo. Estaba construyendo una máquina para esconder el arca del pacto. El rey Salomón mandó a buscar a Hirán de Tiro, un experto para trabajar el bronce lleno de sabiduría y entendimiento. Hirán de Tiro es la persona que los masones llaman Hirán Aviv. Y en sus enseñanzas dicen que Hirán Aviv fue el primer masón. Fue quien construyó el templo de Salomón y entendía sus secretos. Es por eso que cuando uno entra en un templo masónico, nota que el cielo raso es negro con estrellas pintadas, indicando que hacían el trabajo de noche y todo el trabajo era secreto. Esa noche ustedes van a ver y entender cosas que ningún masón de 33 niveles se puede imaginar.
Y yo lo sé, porque estuve en uno de los templos masónicos más grandes del mundo hace unas pocas semanas. Les conté que acababa de regresar de Israel y que ahora entendíamos algunas cosas del templo y quería discutirlas con ellos porque hay algo muy interesante en todos los templos masónicos. Hablamos de eso ahora porque Irán fabricó 2 pilares de bronce, cada uno de los 18 codos de alto con 12 codos de circunferencia, e hizo 2 capiteles de bronce fundido que descansaban encima de estas columnas. Esos pilares son tan anchos que si tuviéramos 5 personas en un círculo tomados de la mano, apenas les darían vuelta. La altura era de 31 pies y encima de eso iban los capiteles de bronce que se hicieron para ella. Los capiteles eran de 5 codos de altura. 5 codos de altura, muy importante. Y las escrituras dedican como 4 capítulos para hablar de estas columnas y esos capiteles en diferentes partes de la Biblia. Aquí están estos pilares. Las columnas miden 30.93 pies de altura, el equivalente de un poste y medio de teléfono, 6 pies y medio de diámetro y 5 pulgadas o una palma de espesor. Eran huecas, hechas de bronce que fundió Irán de Tiro. Los capiteles miden 8.6 pies de altura, hechos de bronce sólido con 6 pies y medio de diámetro, cientos de toneladas que tienen que colocarse encima de una columna hueca de alto de un poste y medio de teléfono frente al templo. Esto es muy importante. Salomón colocó las columnas. A la columna derecha la llamó Jaquín, que en hebreo significa fuerza. Significa fuerza. Colocó la columna izquierda y la llamó Boaz, que significa base o calza. Salomón describe las 2 partes de una palanca, la fuerza y la calza, sobre la cual se oscila la palanca de entre esas 2 columnas. En cualquier templo masónico del mundo que uno visite, me han dicho que hay 2 columnas que reposan a cada lado del estrado y tiene una V y una J que representan estas 2 columnas. Cuando estuve en Oklahoma, después de estar hablando con los masones por más de media hora, me llevaron a otro cuarto más privado y me dijeron que todo ese asunto de Irán de Tiro y la construcción del templo es más bien un ideal filosófico. Dijeron, no tenemos ni idea de lo que usted está hablando. No tenemos idea de cómo funcionan estas cosas. Porque yo empecé a describirles cómo esas máquinas son como sistemas de palancas que funcionan en el templo. Entonces tuvieron que admitir que no sabían nada de eso y me enviaron a sus oficinas centrales y allí me permitieron revisar sus libros. Allí fue donde encontré una representación de algunas de esas columnas. Ahora, ustedes van a entender el resto de la historia. Estas columnas están afuera, delante del templo y no sostienen nada. Aquí las vemos en relación con el resto de los artículos del mobiliario. Como vemos, el arca del pacto aún no está dentro. Y lo estoy mostrando en esa diapositiva en particular. Dicen las escrituras que en el momento en que el templo fue dedicado, trajeron el arca del pacto del Señor a ese lugar y sacaron las barras de modo que sus extremos se veían fuera del lugar santo ante el oráculo, pero no se veían por fuera. ¿Qué quiere decir que veían por fuera y no se veían por fuera? Cuando el arca se acomodaba en un lugar y se le añaden las barras de modo que apenas tocan el velo, entonces si se sacan deslizándolas hacia un extremo, literalmente empujarían el velo hacia afuera de modo que uno está en el lugar santo. Entonces, se puede ver que las barras están abultando el velo hacia afuera, de modo que pueden ver que las barras están levantando el velo, pero en realidad no se están cubiertas por el velo. Con esto lo que se lograba era que el arca del pacto se sentara de lleno frente a esa piedra con las barras completamente deslizadas hacia un extremo. ¿Por qué? Porque esta piedra completa es un aposento, un cuarto elevador que es operado por un sistema hidráulico de arena combinado con un sistema de palancas que Salomón construyó en el templo. Y ahora ustedes van a ver cómo trabaja. Cuando se hizo la irrigación del templo, la gloria del Señor llenó la casa y eso fue lo que habló Salomón. Estas 2 oraciones después de 7 años de construcción. El Señor dijo que Él habitaría. Así dice la versión en español. Pero en el hebreo es una palabra un poco rara, la palabra shikán, que quiere decir un lugar establecido para habitar. Él haría shikán en gran oscuridad, que en hebreo se dice aratel, que quiere decir que estar en oculto a la vista del hombre.
Yo, Salomón, te he construido a ti, Yahweh, una casa donde habitar. Y ahí la palabra habitar es Sibul, que quiere decir una residencia elevada y un lugar fijo, Mikoam, un lugar fijo para que mores para siempre. Salomón nos da un acertijo que no solamente había construido una residencia levantada, sino que había construido otro lugar para que el arca descansara para siempre. Y la palabra para siempre en hebreo significa un periodo extremadamente largo, no necesariamente para toda la eternidad, obviamente. 500 años después, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino, él y su ejército levantaron sus tiendas contra Jerusalén y construyó un muro para sitiar la ciudad. Desde ese muro, Nabuzaradán, el capitán, lanzaba con esas gigantescas catapultas piedras enormes como proyectiles para derribar los muros de la ciudad de Jerusalén. Luego, cuando Nabuzaradán hizo una brecha en el muro y tomó la ciudad y derrotó a los soldados, Nabuzaradán y sus tropas subieron hasta el monte del templo, entraron al lugar santísimo porque buscaban el tesoro arqueológico más importante, el tesoro más maravilloso del mundo entero, el arca del pacto. Cuando entraron al templo, ¿qué fue lo que encontró Nabuzaradán en el lugar del Santísimo? Nada. No había nada ahí. Dice que quemó la casa del Señor, las cosas del rey y todas las casas de Jerusalén. Completamente saqueó y destruyó toda la ciudad. ¿Qué era lo que él buscaba? Buscaba el arca del pacto, pero no pudo encontrarla. ¿Qué fue lo que encontró? Dice que se llevaron los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones, las bandejas, todos los utensilios de bronce se los llevaron los caldeos. Y los 2 pilares que Salomón hizo para la casa del Señor de 18 coros de alto, el capital de bronce que estaba encima, la altura del capital de bronce era de 3 coros. Espere un momento. Yo creo que ese capital sentado sobre esas columnas de 31 pies de altura tenía 5 coros. ¿Qué pasó con las 41.25 pulgadas de bronce sólido que pesaban varias toneladas y que estaban encima de columnas de 31 pies? Cuando entró en el templo, lo único que había era bronce. ¿Dónde estaba la mesa del pan de la propiciación? ¿Dónde estaba el candelero de oro? ¿Dónde estaba el altar dorado del incienso? ¿Y dónde estaba el arca dorada del pacto? No estaba ahí. Todo lo que se llevaron para Babilonia fue cuidadosamente detallado. Y esa Belsasar tenía una fiesta y estaba bebiendo con los vasos del templo, ¿verdad? Sin embargo, 7 años más tarde, cuando regresaron, trajeron todo. Ni una cosa se quedó en Babilonia. ¿Qué fue lo que nunca salió y nunca regresó? El arca del pacto. Recordemos la cantidad de bronce que faltaba. ¿Qué pasó con las 41.25 pulgadas de bronce? Miren lo que pasó. Están mirando la columna y este capitel, conforme se va hundiendo dentro de esta columna hueca, viaja 41.23 pulgadas a la vez que activa el sistema de palanca que está debajo del templo para esconder el arca del pacto. Se empieza con 5 codos y se termina con 3 codos. Cuando Nabuzaradán entra, ya mide 3 codos. Vean cómo funciona esto. Ese es el templo, así es como se ve desde lo alto, así es como se vería desde un lado. Al lado, en la parte derecha, se ve la columna y se ve el capitel. El capitel es la fuerza que se aplica sobre el extremo de la palanca. Pero esto es un sistema de palanca en reverso. Normalmente usamos la palanca para ayudar a levantar algo muy pesado en un extremo y ponemos una base muy cerca del objeto pesado. Y con una palanca larga, levantamos el extremo de esa palanca larga a una gran distancia para levantar un objeto muy pesado, solo una corta distancia. Por eso que es un sistema de palanca en reverso, por medio del cual tenemos un objeto extremadamente pesado, una fuerza increíble por un lado que solo va a mover 2 coros, 41.25 pulgadas, pero podemos medir exactamente qué distancia hay desde el medio de la columna hasta el medio de la piedra. Y sabemos que con una barra de 68 coros, si usamos una de 3.14 de largo, total de la barra, podemos levantar un elevador en el otro lado hasta 8 pies de altura para subir el elevador para que el arca del pacto y la minora más alta calcen perfectamente. Vemos que las piedras claves del lugar santísimo son en realidad marcas para las cuales se requieren que 4 sacerdotes simultáneamente entren y se paren sobre esas 4 cerraduras de piedra, activando así el sistema elevador.
Ahora, si no tuviéramos un descargador, el peso de los capiteles que bajan inmediatamente lanzarían todo el elevador fuera del techo del lugar santísimo, lo cual habría sido muy malo como punto culminante en medio de la invasión de Nebuchadnezzar. Pero ya eso estaba pensado y resuelto, y entonces prepararon un sistema de descarga frente al elevador que desprende arena a una velocidad regulada que permite activar el pistón para que suba, y cuando el pistón sube, todo el cuarto del elevador se eleva hasta que queda en su lugar. Ahora, dice en 2 Macabeos capítulo 2, en el verso 2, que Jeremías y varios de los sacerdotes fieles siendo advertidos por el Señor en medio de una visión. Ahora, ¿por qué estoy citando Macabeos? No se espera que Macabeos sea parte de las Escrituras, aunque fue parte original del rey Jacobo en 1611, pero fue eliminado muchos años después. No pretendo que sea parte de las Escrituras, pero cita un pergamino antiguo escrito por Baruch, el escriba de Jeremías, que indica que Jeremías y los sacerdotes, cuando Nabuzaradán sitió la ciudad, él recibió la visión para que supieran cómo esconder el arca del pacto, porque habían pasado 500 años desde que había sido construida y nadie sabía cómo accionar el sistema. Entonces, lo que pasó es que por revelación descubrieron que al golpear con mazos la base de estas columnas, se lograba que la arena saliera y todo el peso de los capiteles bajaría en los extremos de la palanca. Luego entrarían en el lugar santísimo y después de cubrir el arca, se pararían sobre las 4 piedras de cerradura desconectando el sistema, de modo que todo el sistema de elevadores pudiera ahora continuar con su ascenso. Desde un lado vemos que ahora el peso del capitel obliga a que baje el elevador. Al desconectar la arena, el descargador hace que el pistón suba y ahora el elevador empieza su movimiento hacia arriba. Después del evento, ustedes pueden ver, al continuar mirando el monitor, que el capitel va a empujar una piedra que es del mismo tamaño de todas las otras piedras del monte del templo. De modo que después de la destrucción del templo, nadie podía notar desde afuera que algo hubiera sucedido. Luego, introduciendo el arca del pacto junto con todos los artículos de oro dentro del elevador, y operando una segunda trampa de arena, se lograba que la arena escapara de modo que todo el sistema de elevador quedara colocado sobre el pasadizo subterráneo bajo el templo. Luego se reemplazan las piedras claves y se colocan en su lugar. El arca del pacto es llevada por el pasadizo subterráneo, y cuando el templo es destruido, no habría evidencia de que algo hubiera sucedido. Ahora, así como el Señor había dicho que habitaría en completo Shekinah, en completa oscuridad, yo, Salomón, te construí una casa para morar, una residencia elevada y un lugar para morar para siempre. El arca del pacto y los otros artículos fueron sacados por Jeremías y fueron escondidos en una cueva. Y cuando Jeremías se dio cuenta que uno de los sacerdotes empezó a marcar el camino hacia el arca, reprendió al sacerdote y dijo: el arca tiene que permanecer en ese lugar secreto hasta que el Señor Dios la saque a la luz en los días finales y su gloria sea vista encima del propiciatorio, así como en los días de Moisés y como en los días de Salomón. Entonces, en las minas de Salomón, bajo el muro de Jerusalén, fue donde Jeremías encontró la urna de piedra que Salomón había puesto allí 500 años antes. Tomó el arca del pacto y la escondió poniéndola en esa urna de piedra que Salomón había preparado como un lugar para que el arca permaneciera para siempre. Entonces, camino adentro, uno de los sacerdotes empezó a poner marcas, y en los 1800 un explorador francés encontró la mitad de un querubín grabado en ese sistema de cuevas, lo desprendió con un cincel y la figura se encuentra en el Museo Real Británico hasta este día. Lo único que queda de él es esta marca de acero abajo con que habla el querubín guardián que fue desprendido en la pared. Esa es la última marca que mostraba cómo encontrar el arca del pacto. Esto es muy importante porque desde el lugar donde está la piedra en medio del templo, uno dibuja una línea recta en medio de las canteras de Salomón y nos lleva donde la urna de piedra fue enterrada fuera del muro norte de la ciudad de Jerusalén. Primero preparado por Salomón, luego el arca fue puesta allí por Jeremías durante el sitio de Nebuzaradán del imperio de Babilonia. Y los pilares de bronce, los caldeos los trajeron, el mar de bronce, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. Y se describe todo, incluyendo el capitel de bronce, pero el capitel de bronce ahora medía 5 codos de alto. ¿Por qué 5 codos de alto?
Porque cuando Nabuzaradán entró en el templo, la maquinaria había sido activada y lo único que pudieron ver cuando quemaron el templo fue los pilares de 18 codos y los 3 codos de capitel encima. Pero cuando juntaron los pedazos, notaron que los capiteles aún medían 5 codos de alto. Y se los llevaron a Babilonia. Todos los secretos están allí. Así como dijo Salomón, es la gloria de Dios esconder las cosas, pero la gloria de los reyes y de los hijos de los reyes, investigarlas. Por eso es que ningún masón de 33 grados sabe lo que saben los hijos del rey en este momento.